Gracias, buenas noches. Hoy 6 de febrero de 2025, siendo las 8:07 de la noche, el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Pasto se constituye en audiencias de control de legalidad de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento dentro del SPOA número 5-2001-60, 9-90-32-2023, 14-056, número interno 46842, que se adelanta por un delito de tentativa de homicidio agravada en contra del señor Kenneth Armando Matabanchoy Díaz. Despacho solicita la presentación de partes e intervinientes. La Fiscalía. Muy buenas noches, señoría. Usted y los demás asistentes en representación de la Fiscalía General de la Nación comparecen en esta oportunidad a esta audiencia virtual Miguel Eduardo Morán Díaz, con fiscal 16 seccional de Pasto, unidad de vida, sitios de notificación, edificio Milán Bloque B, tercer nivel, o al abonado celular 306 16 68 18. Muchísimas gracias. Gracias, señor fiscal. Se citaron dos víctimas. ¿Hay alguna presente? Nancy Patricia Ibarra y David Joan Salas. Pueden presentarse o si tienen algún representante, puede hacerlo igualmente. Muy buenos días, buenas noches, habla el hijo de Nancy Patricia Ibarra. Lo que pasa es que mi mamá falleció hace 6 meses. Lo siento mucho y gracias por atender la diligencia. ¿Puede usted entonces permanecer en calidad de público? Sí, soy el hijo, claro. Se le permite esa intervención, perdón, esa permanencia en la plataforma en esa calidad, para que pueda escuchar el trámite de la audiencia. Muchísimas gracias. De la otra persona, del señor Davy, al parecer no está ninguna persona vinculada. Se indicó por parte de Fiscalía que se tendría por parte del indiciado abogado de confianza, correspondería al doctor Esteban Camilo. Puede presentarse y a continuación se ratificaría el poder con el señor Kenneth Armando, para también permitirle al doctor José Luis, que está conectado, la desvinculación de la plataforma, quien se encuentra acompañándonos en calidad de defensor público. Su señoría, muy buenas noches a usted y a todos los presentes a la diligencia que nos ocupa, señor fiscal, a todos los demás. Como apoderado de confianza del señor Kenneth Armando Díaz, comparece el suscrito Esteban Camilo Rocha Delgado, identificado con cédula de ciudadanía 1085-275-362 de Pasto, portador de la tarjeta profesional 318-23 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificaciones se recibirán a los abonados conocidos por el despacho. A continuación me permito exhibir en cámara mi cédula. Ahí se pudo apreciar, muchas gracias, doctor Esteban. Por favor, su tarjeta profesional. Profesional. Está al revés, doctor. Perdón. Ahí sosténgala un momento. Acérquela un poco más, es que el filtro la difumina. Ahí no se, ahí. Ahí se alcanzó a apreciar. Muchas gracias, doctor Esteban Camilo. Sí. ¿Listo, doc? Cambio de cámara. Ya nos suministró la totalidad de datos para citaciones, correo electrónico, dirección, abonado celular. Los datos ya son conocidos por el despacho, mis datos de notificación. Solicito se le interrogue a mi cliente para en aras de que ratifique el poder y poder tener reconocimiento y personería para actuar dentro de la misma. Gracias. Gracias. Se pide, por favor, desde la SIJIN, permitirle la presentación al señor Kenneth Armando, por favor, para el registro, sus nombres, apellidos, número de cédula, dirección y teléfono. Buenas noches a todos. Mi nombre es Kenneth Armando Matabanchoy Díaz, con cédula de ciudadanía 1085-252-181. Dirección, teléfono. 316-489-7684. Jamondino Bajo, diagonal 12, casa 98. Muchas gracias. ¿Usted le confiere poder al doctor Esteban Camilo Rocha para que lo represente como su defensor en estas audiencias? Sí, señor. El despacho le interroga a Fiscalía si tiene alguna observación frente al otorgamiento del poder. Ninguna, su señoría.
Se le reconoce personería adjetiva para actuar al doctor Esteban Camilo Rocha como defensor de confianza del señor Kenneth Armando Matabanchoy. En tal sentido, se le autoriza al doctor José Luis Sarama, defensor público, el retiro de la plataforma y de estas audiencias. Gracias Muchas por su gracias, señoría. disposición, Que tenga doctor. buena noche. Hasta Mismo luego. para usted. Hasta luego, doctor. Se han presentado las partes indispensables para el trámite de esta audiencia. Se confirma por parte del despacho la recepción de unos elementos materiales probatorios, 13 en total, que se remitieron por parte de la asistente de la Fiscalía 16 seccional. ¿El señor defensor de confianza ya cuenta con ellos? Doctor Su señor, Camilo, todavía no cuento con los elementos materiales probatorios. ¿no cuenta con ellos? Su señoría, todavía no cuento con ellos. Se le acaban de remitir por parte del despacho. Por favor, cuando le lleguen a su bandeja de entrada, Rocha Abogados y Consultores pasto@gmail.com es el correo. Perfecto, señor. Se acaban de enviar, por favor nos confirma cuando sean de su conocimiento. Efectivamente, su señoría, me acaban de llegar. Gracias por la confirmación, señor defensor. Se da apertura de la primera audiencia solicitada por Fiscalía, el control de legalidad de captura del indiciado. Tiene el uso de la palabra, doctor Miguel, para esta sustentación. Muchas gracias, señoría. En esta oportunidad, el delegado fiscal solicita se declare la legalidad de la captura por orden judicial y el procedimiento de captura de que fue objeto el señor Kenneth Armando Matabanchoy Díaz, titular de la cédula de ciudadanía número 1085-252-181 de Basto, eh, misma que tuvo lugar el día 6 de febrero del año 2025, siendo las 8:51 horas en la carrera 27, casa 4, vía pública, barrio Chambú, persona que se encuentra presente en esta plenamente identificada como se señaló y se encuentra presente en esta audiencia. Este mandato judicial fue emitido por el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías de Pasto respecto de una investigación que se adelanta y se encuentra en curso por el delito de tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, radicado bajo el número de SPOA 52-001-60-99-032-2023, 14-056, que previa verificación de los requisitos legales y constitucionales y conforme lo dispuesto en el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, se libró la respectiva orden de captura número 046 en contra del señor Kenneth Armando Matabanchoy Díaz, ya identificado. Persona que nació el día 30 de septiembre de 1985 en esa misma ciudad, edad 39 años, hijo de la señora Rosa Elvira Díaz y el señor Luis Matabanchoy, ocupación cotero, estado civil Unión Libre, lugar de residencia Jamondino Bajo. Persona que se encuentra presente en esta audiencia y debidamente asistido por su defensor de confianza, el doctor Esteban Camilo Rocha Delgado. La referida orden, señoría, fue librada el día 10 de diciembre del año 2024. Con vigencia de un año, pues la misma fenecería el día 9 de diciembre del año 2025, se encuentra suscrita por el funcionario que válidamente la emitió, contiene de forma clara los motivos de la captura, en donde se establece que la misma es en contra del señor Kenneth Armando Matabanchoy Díaz, por presunto delito de tentativa de homicidio agravado, tipificado en el artículo 103 y 104 del Código Penal. Y en ese acápite de observaciones señala lo siguiente: el ciudadano requerido, por cuanto existe inferencia razonable sobre autoría del delito de tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, por hechos que se presuntamente tuvieran ocurrencia el día 12 de marzo en vía pública del barrio 12 de octubre de la ciudad de Pasto, siendo víctima Nancy Patricia Ibarra Guerrero y David Johan Salas Ortega. Orden de captura, señoría, como bien referido, el 046, proferida por la jueza 11 Penal Municipal de Control de Garantías de Pasto, la doctora Lucy Carolina Vaca Valencia. Cumplido así los requisitos legales y constitucionales, solicito, señoría, se declare la legalidad de la captura en cumplimiento a este mandato judicial ya reseñado. De la misma manera, señoría, este elemento fue corrido traslado previamente para su verificación.
Asimismo, señoría, solicitaría de igual manera se imparta legalidad al procedimiento de captura efectuado el día 6 de febrero del año 2025, el día de hoy, en circunstancias que se describen en el informe ejecutivo de la misma fecha y suscrito por los subintendentes José Ramírez Vega e Inés Caterine López Cadena, en donde se puede constatar que los funcionarios de policía captores ponen en conocimiento del capturado lo contenido de la boleta de captura 046 de fecha 10 de diciembre del año 2024, emitida por el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías de Pasto, cumpliéndose con esos lineamientos dispuestos en el artículo 298 del Código Procedimiento Penal, situación por la cual es procedente la aprehensión del señor Kenneth Armando Matabanchoy, al encontrarse vinculado en la posible comisión de este delito de tentativa de homicidio agravado por los hechos acaecidos el día 12 de marzo del año 2023, investigación que se sigue en este despacho fiscal. Además, señoría, dentro de este informe se dejó constancia que debido a la intervención de la madre del capturado, debieron los agentes captores terminar el procedimiento en las instalaciones de la SIJIN, esto a fin de garantizar la integridad del capturado como de los mismos agentes que intervinieron en el procedimiento, continuando con este procedimiento de captura en este lugar, las instalaciones de la SIJIN, y terminando siendo aproximadamente las 9:10, como se deja constancia en el mismo informe. El lugar en el que se pone de presente el señor Kennedy pone en conocimiento y se le informa el derecho que le asiste a esta persona capturada, tal como lo contempla el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, en donde se le informa el hecho que se le atribuía, el motivo por el cual es capturado, el derecho a indicar a quién se le debe informar de su aprehensión. En este caso, el señor Kennedy Armando Matabanchoy manifestó su deseo de informar su aprehensión a la señora Rosa Elvira Díaz, acto que se realizó de manera presencial en el lugar de la captura, siendo las 8:56. De igual manera, se le informó el derecho a guardar silencio, a que no está obligado a declarar en contra de sí mismo y de sus familiares, y el derecho que tiene a designar un abogado y a entrevistarse con él, ya sea de confianza o de oficio, en caso de pues, no contar con los recursos para cancelar un abogado de confianza. Para efectos, señoría, todos estos derechos que le asisten al señor Kenneth Armando fueron debidamente materializados el día de hoy, 6 de febrero del año 2025, siendo las 8:51 en la carrera 27, casa 4, vía pública del barrio Chambú de la ciudad de Pasto. Adicionalmente a esto fueron puestos en conocimiento de este legado fiscal y de la señora defensora pública de turno, la doctora Carolina Ortega Puertas, al abonado celular 315-741-0313, a quien se le informó respecto de la captura del señor Kenneth Armando Matabanchoy Díaz, por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio agravado, garantizándose de esta manera el derecho de defensa técnica que le asiste al ciudadano. De igual sentido, su señoría, siendo las 10:21, se presenta el doctor Esteban Camilo Rocha en las instalaciones de la SIJIN en calidad de defensor de confianza y de igual manera se entrevista con el ciudadano. De igual manera, su señoría, en ese informe presentado por policía se dejó constancia en que se trató de buena manera a la persona capturada, quien refiere haber recibido un trato digno, tanto físico como psicológico moral, por parte de los agentes captores, quienes se puede garantizar que se respetaron sus derechos. En relación a la conducta punible cometida, este delito se encuentra contemplado en el artículo 103, 104, numerales 4 y 7 del Código Penal, tipo penal que trata respecto del delito de homicidio agravado, en cumplimiento, el cual impondría una pena que oscilaría entre los 400 a los 600 meses de prisión. En este entendido, señoría, se cumple cabalmente el requisito objetivo de que trata el artículo 313 del procedimiento penal, pues señala la procedencia de la detención preventiva cuando los delitos investigados de oficio tengan una pena igual o superior a 4 años, situación por la cual procede la detención de la medida preventiva. Finalmente, debemos referirnos a lo concerniente a la línea de tiempo. Su señoría me permite manifestar que estamos dentro de las 36 horas siguientes a la captura, conforme lo dispone el artículo 28 de la Constitución Nacional y en concordancia con el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, es decir, estamos respetando las garantías mínimas del ciudadano y usted, su señoría, es la autoridad judicial competente para declarar la legalidad de la captura, pues no se está sobrepasando el término que establece la Constitución y la ley. Su señoría, como los elementos, materiales probatorios, pues obviamente se corrió traslado de el informe ya mencionado, la orden de captura referida y los actos urgentes realizados por Policía Nacional, en donde se encuentran anexados el acta de derechos del capturado, así como también una constancia de asistimiento para atención médica, un arraigo, y también está la orden o el informe del investigador del laboratorio FPJ-13, en donde se establece la plena identidad del ciudadano aprendido y quien correspondería al señor Kenneth
Armando Matabanchoy Díaz, persona que se encuentra o se le encuentra asignado el número de identificación 1085-252-181. De igual manera, la tarjeta de dactilar del ciudadano, con la cual se hace el cotejo correspondiente para la plena identidad. Una constancia de antecedentes penales, donde se establece la captura vigente respecto a esta investigación que está cursando. Esta es efectuada por el agente Norbert Martínez Plazas. Estos serían los elementos, señoría, que se corren traslado dentro del acopio de esta legalización de orden de captura y también el procedimiento de captura del que fue objeto el señor Kenneth Armando Matabanchoy Díaz. Su señoría, como petición adicional, solicitaría la cancelación de la respectiva orden de captura, toda vez que esta misma ya se hizo efectiva. En tal razón solicitaría se cancele la misma a fin de que sea descargada de los sistemas correspondientes. Esto conforme lo dispone el artículo 298 del Código de Procedimiento Penal. Esos serían los argumentos, señorías. Esas serían mis peticiones. Solicitaría se acceda a las peticiones elevadas. Muchísimas gracias. Gracias, señor fiscal. A continuación, se le concede el uso de la palabra al señor defensor para que se pronuncie sobre la petición. Eso, señoría, teniendo en cuenta pues que la orden de captura cumple con los lineamientos establecidos, donde se informa los motivos que fundaron la misma, se encuentra vigente. Asimismo, la captura no se me informó por parte del prejuzgado que haya tenido novedades, se le respetaron sus derechos constitucionales. Esta defensa no se opone a la misma, su señoría. Muchas gracias, señor defensor. Bajo el principio de reserva judicial, encuentra el despacho que la restricción de la libertad del señor Kenner obedece al mandamiento escrito que emitió el 10 de diciembre de 2024 el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad, a través de la cual lo requirió para una investigación que se adelanta en su contra por un delito de tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo. Allí se detalla la fecha de los hechos, el 12 de marzo de 2023, los motivos que serían para comparecencia al proceso. Se detalla la fiscalía que dirige la investigación, la 16 seccional de vida. Se consignan los datos que permiten la individualización e identificación del señor Kenneth Armando Matabanchoy Díaz y su cupo numérico. Con base en este mandato judicial, se da cuenta que el día de hoy se materializa esa restricción de la libertad en el barrio Chambú, según lo informa los agentes de la Policía Judicial, el subintendente José Ramírez Vega e Inés Caterín López. El requerido fue ubicado en el barrio Chambú, en la vía pública, frente a la manzana 27, casa 4, cuando se intercepta un vehículo tipo Piaggio, color gris de placas NSO 253. Aunque los dos ocupantes manifestaron no portar el documento de identificación, el señor aquí capturado luego manifestó llamarse Kenneth Armando Matabanchoy Díaz con su cupo numérico 1085-252-181 y se establece que le pesaba en su contra una orden de captura, la 046, expedida por el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías, y de esta forma se le dan a conocer los derechos en su condición de capturado, siendo las 8:51, y posteriormente se requirió un traslado adicional a las instalaciones de la seccional de investigación criminal SIJIN, en razón a que su señora madre, Rosa Elvira Díaz, habría pretendido oponerse a la culminación o el desarrollo del procedimiento de captura. Pese a lo anterior, se establece que el contenido del artículo 303 del Código de Procedimiento Penal se cumplió a cabalidad conforme a esta orden que se encontraba plenamente vigente y suscrita por una autoridad competente. De las constancias al respecto, se destaca el acta de derechos del capturado, donde aparece la ratificación de que su contenido le fue informado y materializado a través de la firma y huella de la persona sometida al procedimiento. También
impuestas en la constancia de buen trato, lo que permite establecer que fue destinatario de buen trato físico, psicológico y moral, y que no se ha atentado en contra de su integridad física o desconocida su dignidad humana. Se acude oportunamente al control de legalidad de lo actuado, en tanto se procedió a la detención de esta persona el día de hoy, en horas de la mañana, aproximadamente a las 8:51, ni siquiera se ha rebasado las 12 horas siguientes desde la limitación de su derecho a la libertad para promover el control de legalidad correspondiente. Asimismo, se establece a través de las labores técnicas dactiloscópicas de rigor que la persona sobre quien recayó esta orden de captura es la misma quien fue requerida por la judicatura homóloga, pues se estableció que corresponde al señor Kenneth Armando Matabancho y Díaz con cupo numérico 1085-252-181, que son los datos que aparecen en la orden de captura. Esto determinado a través de el examen de las impresiones dactiloscópicas que se imprimieron o que se impusieron en los actos urgentes que fueron constatados con el documento de preparación de cédula de ciudadanía ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se concluye que se han respetado los presupuestos constitucionales y legales en la aprehensión del requerido. Y también, como quiera que sea cumplido con la finalidad de la orden de captura, la comparecencia al proceso, el despacho dispondrá la cancelación de este mandato judicial base del procedimiento. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Pasto resuelve declarar legal la captura con base en orden judicial adelantada en contra del señor Kenneth Armando Matabanchoy Díaz por un delito de tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo. Y se dispone la cancelación de la orden de captura número 46 del 10 de diciembre de 2024, expedida por el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías de Pasto. Esta decisión se notifica en estrados y contra la misma proceden los recursos de ley. Señor fiscal, De acuerdo con su decisión, señoría. Muchas gracias. la defensa. Conforme, su señoría. Sin haberse recurrido a la determinación, se deja constancia que ha quedado en firme. A continuación, se da inicio a la audiencia de formulación de imputación. Para que se concrete este acto de comunicación sustancial, señor fiscal, se le concede el uso de la palabra nuevamente. Muchas gracias, señoría. En esta ocasión, el suscrito fiscal 16 seccional de Pasto acude ante su estado a fin de formular imputación en contra del señor Kenneth Armando Matabanchoy Díaz, identificado con la cédula 1085-252-181 de Pasto, género hombre, nacido el día 30 de septiembre de 1985 en el municipio de Pasto, 39 años de edad. Señor Kenneth Armando Matabanchoy Díaz, a partir de este momento le ruego prestar especial atención, ya que la Fiscalía General de la Nación procederá a exponer los hechos jurídicamente relevantes por los cuales usted se encuentra investigado el día de hoy, así como también la conducta o el delito y la pena a la cual podría verse acreedor, y además a los beneficios que podría acogerse si decidiera allanarse a los cargos que hoy se le imputan. La Fiscalía General de la Nación, a partir de elementos materiales probatorios, evidencia física legalmente obtenida durante la etapa de indagación, infiere razonablemente los siguientes hechos así. El día 12 de marzo del año 2023, siendo aproximadamente las 12 horas del mediodía, en el barrio 12 de octubre, segunda etapa, carrera 1, número 16B72 del municipio de Pasto, usted, señor Kenneth Armando Matabanchoy, mayor de edad y portador de la cédula de ciudadanía 1085-252-181 de Pasto, Nariño, atacado de manera física al señor David Johan Salas, también mayor de edad. Hechos que se presentaron debido a problemas personales, pues todo se originó debido a que el agredido no prestó ayuda para desenterrar un vehículo que era conducido por usted. Una circunstancia irrelevante, insignificante, sin sentido alguno, en donde usted, señor Kenneth, decidió agredir al señor David Johan Salas en varias oportunidades. La primera de ellas, a la altura de su rostro, impactándole un puño. Luego de esa agresión, la víctima intentó calmar los ánimos, evitando a toda costa la confrontación. Pero usted, señor Kenneth, se aprovisiona de un arma blanca tipo machete y mientras la víctima se encontraba desprotegida, pues se aprovechó de su posición ventajosa al estar armado, logró una vez más agredirlo, acto que se ejecutó previo a lanzar serias amenazas de muerte, en donde usted a viva voz señaló: los voy a matar. Segundo ataque que le causó lesión a la altura de su rostro,
que gracias a la fortuna del quejoso no resultó mortal. Pero además, el tercer ataque ejecutado, esta vez dirigido a causar la muerte del señor David, fue recibido por la señora Nancy Patricia Ibarra Guerrero, quien entró en defensa de la víctima, evitando que el acto ejecutado se consumara. Agresión que le causó graves lesiones en su humanidad, pues la misma iba dirigida a su cabeza y gracias a su instinto de supervivencia y de conservación, logró salvar su vida. No se podrá entender de otra manera, puesto que la señora Nancy Patricia Ibarra Guerrero, de manera instintiva, logró interponer su mano izquierda a la altura de su cabeza. Logró evitar que esa agresión vital no cumpliera su cometido, pues ese acto ejecutado por usted, señor Kenneth, idóneo a todas luces para acabar con la vida de cualquier persona, logró desprender casi en su totalidad la mano de su víctima. Y no conforme con esa fatal agresión, y el estado de indefensión en que se encontraba, intentó atacar en otras oportunidades, siendo detenido por personas que se encontraban en el lugar. Como resultado de la agresión ejecutada con esa arma blanca tipo machete, la señora Nancy Patricia Ibarra Guerrero, malherida, es trasladada al Hospital Departamental de Nariño, lugar en el cual ingresó bajo urgencia, siendo atendida por los galenos de turno, quienes realizaron el procedimiento quirúrgico necesarios que permitieron estabilizar su vida, pues finalmente debido a estas agresiones ubicadas en la humanidad del brazo izquierdo, en esta, estas mismas le ocasionaron una incapacidad médico-legal de 75 días, lesiones ocasionadas con mecanismo traumático de lesión corto contundente, según el dictamen de medicina legal. Conducta que hasta ese momento afectó de manera directa los bienes jurídicos tutelados de la vida y la integridad personal de esas víctimas, con quienes habría tenido conflictos verbales debido a circunstancias irrelevantes y frutos de los cuales finalmente se atentó contra la vida de los dos quejosos, el señor David Johan Salas y la señora Nancy Patricia Ibarra Guerrero. Atentado que se ejecutó de manera idónea y que por circunstancias ajenas a su voluntad no se culminaron esa tarde, como se pretendía, pues el intento de conservación y algo de fortuna que jugó a favor de las víctimas permitió que no perdieran sus vidas. Desafortunado desenlace en que usted, señor Kenneth Armando Matabancho y Díaz, decidió voluntariamente atacar con arma corto contundente a esas víctimas, causando un atentado contra las vidas y las integridades personales de ellos. Actuar que no cuenta con justificación alguna, pues usted era consciente de que cometer estas conductas punibles estaba prohibido, pues que con su actuar lograría afectar esos bienes jurídicos tutelados de la vida y la integridad personal. Es por esta razón que podemos deducir de manera razonable que usted, señor Kenneth, actuó con dolo directo de primer grado. Primero, primero, que por sí mismo intentó atacar mortalmente con arma blanca corto contundente tipo machete al señor David Salas. Segundo, que mientras realizaba manifestaciones previas de muerte, pues manifestó a viva voz, los voy a matar, demostró su intención inequívoca a causar la muerte de sus víctimas. Tercero, además sabía que estaba atacando a un ser humano. Cuarto, sabía que el hecho por el cual se inició la gresca era insignificante, fútil, superficial, insustancial, sin ninguna razón. Quinto, la víctima estaba en condición de inferioridad, pues usted se aprovisionó de un arma tipo machete para ejecutar su acto criminal y se aprovechó de esa posición ventajosa para tal fin. Sexto, que su comportamiento estaba creando un riesgo jurídicamente desaprobado de lesión a la vida que se terminaría concretando en una lesión fatal que no se concluyó en el fenecimiento de las víctimas gracias a que la señora Nancy Patricia Ibarra Guerrero se interpuso logrando soportar ese ataque con su humanidad y evitando su consumación, comportamiento que fue ejecutado por usted de manera consciente y voluntaria, pues así quiso su producción. Además, podemos deducir de manera razonable también, señor Kenneth, que tiene una situación de dolo directo frente a la agresión realizada a la señora Nancy. Puesto primero, por sí mismo atacó mortalmente con esa arma blanca tipo contundente, machete, a la señora Nancy Patricia Ibarra Guerrero, ataque inequívocamente dirigido a causar la muerte, pues no de otra manera se entiende que el mismo fue a la altura de la cabeza con un arma blanca que al ser corto contundente es conocida por su mayor letalidad, puesto que al ser esgrimida su poder de afectación es mayor que cualquier otro tipo de arma. Segundo, que con la ejecución de de estos dos actos estaba causando una lesión que podría haber causado la muerte de su víctima. Tercero, además sabía que estaba atacando a un ser humano. Cuarto, sabía que la víctima estaba en condición de inferioridad, pues el ataque perpetrado fue aprovechando esa posición ventajosa sobre la víctima,
Quinto, que su comportamiento estaba creando un riesgo jurídicamente desaprobado de lesión de la vida que terminaría concretándose en esa lesión fatal que no se concluyó en el fallecimiento de la víctima, la señora Nancy Patricia Ibarra, toda vez que recibió las ayudas externas que pudieron efectivamente salvar la vida. Comportamiento que fue ejecutado por usted de forma consciente, voluntaria y quiso su producción. Además, se puede establecer, señor Kenneth, que al ejecutar esta conducta no estuvo amparado por ninguna causal de justificación que lo autorizara, en concreto, a realizar ese dicho comportamiento, sino que por el contrario, todas sus acciones resultaron ser completamente antijurídicas. Es evidente, señor Kenneth, que usted tenía la capacidad para comprender lo ilícito de su acto y autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión, es decir, era imputable. También tenía la posibilidad de haber actuado de otra manera, pero lo que le resultaría exigible, que no se hubiera comportado o se hubiera comportado conforme a derecho, esto es, no atentando contra la vida del señor David Johan Salas y la señora Nancy Patricia Ibarra Guerrero, causando esos ataques mortales que no se concluyeron gracias a la reacción de la víctima y la pronta atención médica, actuar que es considerado grave y puniblemente condenado como delito en Colombia, y por lo tanto le era exigible no atentar en contra de esos seres humanos, y a pesar de ello usted decidió realizar y ejecutar esos actos violentos. Conductas que configurarían un concurso de delitos, en este caso serían de tentativa de homicidio agravado, puesto que el intentar matar a dos personas por las circunstancias, una circunstancia fútil, irrisoria, sin motivo, y que además se encontraban en estado de indefensión, es un delito. Y se encuentran descritas en el artículo 103, que al tenor de la norma refiere lo siguiente, permito leérsela. Artículo 103. El que matare a otro incurrirá en pena de prisión. Teniendo en cuenta que se trató de una situación fútil y una situación de indefensión de las víctimas, nos remitiremos a lo establecido en el artículo 104, numeral cuarto, que refiere lo siguiente: por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro, o por conducta abyecto o fútil. Y la numeral séptimo, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Normas que dan o imponen una sanción que oscilaría entre los 400 a los 600 meses de prisión. Esta conducta es catalogada como tentativa porque pues finalmente usted intentó matar a esas personas, realizó actos preparativos, ejecutó esos actos de manera idónea, previa a manifestaciones de muerte, y que estos no se consumaron por circunstancias ajenas a su voluntad, razón por la cual se dará aplicación a lo establecido en el artículo 27 del Código Penal, lo que implica una disminución punitiva, quedando la pena en 200 a 450 meses de prisión. Asimismo, debo informarle, señor Kenneth, que en este hecho usted utilizó un arma blanca para cometer esta conducta punible, para lo cual se le imputará y se deberá tener en cuenta las circunstancias de mayor punibilidad descritas en el artículo 58, numeral 20 del Código Penal. Finalmente, le informo, señor Kenneth, que según lo establecido en el artículo 44 y 52, se le adicionarán unas prohibiciones respecto a la inhabilidad para ejercicio de derechos y funciones públicas, que refiere lo siguiente: la pena de la inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir, ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades, honores que confieren las entidades oficiales. Finalmente, la ley le otorga a usted, señor Kenneth, una rebaja. Esa rebaja correspondería al 50% si usted el día de hoy decide aceptar estos cargos que la Fiscalía le está imputando. Si usted decidiese aceptar los cargos que el día de hoy le imputo, esta pena tendrá una rebaja de hasta el 50%, como le refiero. Partiríamos de una pena de 200 a 400 meses de prisión por tratarse de una conducta en modalidad tentativa, y con la rebaja que le estoy ofreciendo el día de hoy, la pena correspondiente sería entre los 100 a los 225 meses de prisión, teniendo en cuenta, obviamente, la circunstancia de mayor punibilidad descrita en el artículo 58, en numeral 20 del Código Penal. Su señoría, finalmente, esa sería la imputación que la Fiscalía realizaría para el presente caso, dejando a su consideración cualquier adición que se estima hacer a la misma. Solicitaría de igual manera, su señoría,
que se imponga lo concerniente a la prohibición de enajenar bienes, de que trata el artículo 97 del Código Penal. Eso sería todo, señoría. Quedo atento a sus consideraciones. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. ¿La defensa tiene alguna observación formal que realizar respecto a la imputación que ha formulado Fiscalía? Su señoría, si bien esta defensa es consciente que la formulación de imputación es un acto de mera comunicación, es preciso, estima pertinente en esta oportunidad manifestarse en cuanto a que, según los elementos materiales probatorios que la Fiscalía ha corrido traslado, en específico la incapacidad expedida por medicina legal, se puede evidenciar que efectivamente las lesiones fueron causadas en el antebrazo izquierdo. Asimismo, en ninguna de las declaraciones dadas por los declarantes en este caso, se advierte que un riesgo de muerte, el riesgo de muerte de la paciente si no hubiera recibido atención médica. Asimismo, tampoco dentro de la incapacidad médica se aduce que se haya puesto en riesgo un órgano vital. Por lo tanto, se estima por parte de la defensa que los hechos ocurridos acontecen, van más dirigidos hacia una lesión personal, más no una tentativa de homicidio, toda vez que dentro de la jurisprudencia actual se establece que para que se configure la tentativa de homicidio debe causarse daño a un órgano que ponga efectivamente en riesgo la vida de la víctima. Por otra parte, debe también tenerse en cuenta que, pues, a pesar de lo dicho anteriormente, en cuanto al que se le imputa en este caso a mi prohijado, dentro de la Fiscalía, en el relato de los hechos, se dejan claro que la agresión inicial o la riña inicial era entre el señor David Johan y mi prohijado, que las lesiones producidas a la señora Nancy Patricia Ibarra se produjeron, perdón, por ella intentar hacer parte de la disputa, mas nunca fue la intención de mi prohijado causar lesiones directas a la señora Nancy Patricia Ibarra. Por lo tanto, no se puede concluir el dolo de la intención de causar el daño al bien jurídico tutelado de la vida o la intención de incurrir en el homicidio de la misma. Por lo tanto, señorías, estima pues esta defensa que los hechos ocurridos nos conducen a unas lesiones personales, más no una tentativa de homicidio. Sin embargo, pues la imputación es un acto de mera comunicación que depende exclusivamente del ente acusador. Por lo tanto, no se opone, pero deja en presente esta manifestación. Gracias. Muchas gracias, señor defensor. La intervención de la defensa da cuenta de una inconformidad respecto a la calificación jurídica. Entiende el despacho que se dio de la conducta frente a una de las víctimas, la señora Nancy Patricia Ibarra, al considerar que no habría existido vocación o ánimo de poner en riesgo su vida. Por lo tanto, sería del caso correrle el traslado al señor fiscal sobre estas observaciones para que él manifieste si se mantiene o modifica en alguna medida la imputación en los términos que se ha escuchado. Gracias, señoría. No, la Fiscalía mantendrá la imputación realizada. Obviamente es un acto de mera comunicación y la Fiscalía considera que se encuentran los elementos para realizar la misma. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. El juzgado tiene las siguientes observaciones respecto a la arista jurídica de la formulación de imputación realizada. Se comprendió que se atribuyó la causal de agravación de la futilidad del artículo 104 del Código Penal del numeral cuarto, que es por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo objeto fútil, y lo explicó en debida forma el señor fiscal de por qué recaería en esta conducta la futilidad. Sin embargo, frente al otro agravante que se escuchó, sería una de las alternativas del artículo 104, numeral 7 del Código Penal relativo a
colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación, conforme a las exigencias de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sí requiere el despacho que para mayor claridad del imputado y de su defensa, se precise cuál de esas alternativas se está atribuyendo, si es la situación de indefensión, si es la situación de inferioridad o aprovechándose de alguna de esas situaciones y cuál sería frente a la atribución de esa circunstancia de agravación, señor fiscal. Y también, por favor, se le precise al señor imputado lo relativo a la forma de dosificación de pena en casos de concurso, en razón a que la dosificación que se le informó al señor imputado se limitó a un solo evento cuando se le refirió que la pena quedaría en 200 a 450 meses de prisión con la aplicación de la dosificación por o con ocasión de la tentativa del artículo 27 del Código Penal. Muchas gracias, señoría. Respecto a la aclaración del estado de indefensión, la Fiscalía me permite comunicarle al señor Kenneth que el hecho de que usted haya utilizado un arma blanca tipo machete y con esa misma haya intentado agredir a las personas, genera esa superación frente al hecho que usted está haciendo ese ataque frente a la defensa de las víctimas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos no tenían la posibilidad alguna de contrarrestar ese ataque que usted ejecutó con esa arma blanca. Situación por la cual la Fiscalía considera pertinente agravarla por ese estado de indefensión en que se encontraban las dos víctimas al momento de recibir la agresión por parte del señor Kenneth. Respecto a la situación del concurso de conductas punibles, señor Kenneth, me permito manifestarle lo siguiente. Si bien la Fiscalía ha concursado, hecho el concurso correspondiente a las conductas de homicidio, y la rebaja correspondiente, tenemos que remitirnos a lo siguiente, que en un mismo evento usted ejecutó dos conductas punibles, si bien es la misma conducta punible, que es la tentativa de homicidio agravada para los dos casos. Esta comisión de estas dos conductas punibles se tomarán como la pena o el delito que concurse la pena mayor, más grave. En este caso, al ser las mismas y partir las dos de 400 a 600 meses de prisión, se deberá remitir a lo establecido en el artículo 31 del Código Penal, el cual habla del concurso de conductas punibles y que refiere que ese incremento punitivo a esa pena base que se imponga se incrementará hasta en otro tanto. Eso quiere decir que el juez que conozca del caso ya y que imponga la sanción en el momento en que usted pues, sea condenado, en este momento es un acto de mera comunicación, más no es un acto condenatorio, pero ya en etapas posteriores, cuando ya se tome una decisión frente a si existe o no existe responsabilidad, el juez entrará a hacer un análisis de cuánto hará de incremento a esa pena, que puede ser desde un día hasta no superar la suma aritmética. Entonces, en ese entendido, si usted, con respecto a la conducta punible tentativa de homicidio agravado, concurso, partiría de 200 meses a 400 meses de prisión por el primer evento y se incrementará la pena en esos 200 meses en otro tanto, sería desde un día hasta lo que el juez considere pertinente. Lo mismo se tendrá en cuenta para la rebaja del 50%, partiéndose desde 100 meses, incrementada en otro tanto hasta que, sin superar la suma aritmética, lo que establecerá el juez de conocimiento que conozca de su caso. Su señoría, en esos términos dejo realizada las aclaraciones correspondientes. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Una última precisión requiere la judicatura. En la parte fáctica sí se escuchó lo relacionado a que la causal de agravación que usted atribuyó tendría o radicaría en la utilización de esa arma corto contundente, pero sí requiere el despacho que se le precise en el aspecto jurídico si lo que usted está atribuyendo es la situación de colocar a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovecharse de esa situación y de cuál concretamente, señor fiscal. Aprovechándose de esa situación, su señoría, de inferioridad. Doctor, si gusta, se decreta un receso de algunos minutos para que nos precise, porque anteriormente me dijo que era de indefensión.
Y Sí, en este señoría, momento qué me pena. dice inferioridad y son figuras diferentes. Ya, señoría, regálame un minuto y ubico las dos causales. Se decreta un receso de 1 minuto para la aclaración correspondiente. Sí, su señoría, Sí, señor fiscal. efectivamente, su señoría, se tiene en cuenta lo numeral séptimo respecto a al aprovechamiento en situación de indefensión, su señoría. Gracias, señor fiscal. Se concreta entonces de esta manera la circunstancia de agravación. Gracias, señor fiscal. La defensa requiere de algunos minutos para asesorar sobre los términos de la imputación, las consecuencias, las posibilidades a su prohijado, o el despacho puede proseguir con el interrogatorio tendiente a establecer la comprensión frente a la imputación. Sí, su señoría, por favor, para que me concedan unos minuticos, si serían tan amables en Sijín para que me regalen un número telefónico para poder tener contacto con mi prohijado. Por favor, ¿nos podrían colaborar? 320-869-5037. 320 Regálame un momento. 320 869 869. 5037. Correcto, gracias. Se decreta un receso para que la defensa asesore a su prohijado sobre la imputación.
¿Listo, señoría? Muchas gracias, señor defensor. Voy a verificar un dato en la dosificación que se le informó al señor imputado en cuanto a la tentativa de homicidio. Para aclaración del procesado, la pena máxima sería de 450 meses, de 200 meses como lo señaló en el mínimo y de 450 meses el máximo. Es la aclaración que debe dejar el despacho sobre la dosificación que en principio se había señalado correctamente cuando no se había abordado el tema del concurso, de 200 meses a 450 meses de prisión. Sin embargo, en la aclaración que hizo la fiscalía, él le refirió que eran 400 meses el máximo. Entonces, para aclaración de la defensa y del señor imputado, los 450 meses de prisión eran correctos inicialmente, como lo señaló fiscalía, como el máximo de la pena. Si requiere alguna asesoría adicional con esta aclaración, me informa, por favor, señor, para que pueda tomar para que pueda tomar contacto con su defensor si requiere alguna precisión adicional. Procede entonces la judicatura a interrogarle a usted sobre la comprensión de la imputación que se ha realizado. Enciendan el micrófono, por favor, en la SIJIN. Gracias. Señor Kenneth Armando, ¿usted entendió la formulación de imputación que realizó Fiscalía en su contra? Sí, señor juez, sí. ¿Entendió la narración de los hechos? Sí, señor. ¿Entendió que estos hechos posiblemente se adecuan a un comportamiento delictivo de homicidio agravado tentado contra dos víctimas? Sí, señor. ¿Comprendió las penas que tiene este delito? Sí, señor. ¿Comprendió las posibilidades y beneficios que usted tendría por aceptación de cargos eventualmente? Sí, señor. Por cuanto encuentra el despacho que la formulación de la imputación se realizó de manera clara y que el imputado manifestó haberla entendido y que reúne los requisitos del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Pasto declara ajustada a la legalidad la formulación de imputación realizada. Como usted manifiesta haber entendido este acto, me permito en este momento enterarlo de los derechos que le asisten en su condición de imputado. Estos derechos se encuentran consagrados en el artículo octavo del Código de Procedimiento Penal en el siguiente tenor: tiene derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Qué pena, lo interrumpo, doctor, es que estos Sí. computadores están programados para apagarse. Al parecer tuvieron algún inconveniente técnico desde la SIJIN. Se alcanzó a escuchar que estaría el computador programado para apagarse y justamente se mantiene o se aprecia congelada la pantalla del señor imputado. Entonces voy a suspender en la lectura de los derechos del imputado para poder establecer si o reanudar esta lectura y esta imposición cuando se establezca que están escuchando de manera fluida y clara por parte de la SIJIN con el imputado. Señor fiscal, se le pide igualmente su intervención para que les informe en la SIJIN que efectivamente se suspendió en este momento la audiencia y que se les da el tiempo necesario para la reconexión. Su señoría, me comunico con ellos ya de manera inmediata. Está levantando la mano la persona quien se presentó como el hijo de una de las víctimas. ¿Tiene alguna solicitud? Sí, su señoría, lo que pasa es que al terminar la audiencia podía poder una solicitud de una protección policial para mis hermanos y mis hijos. Lo que pasa es que hoy al bajar yo subí a ver a mi hermano donde vivía y al bajar subió una moto y empezó a decirnos apota y hay apodos y empezaron a insultarnos. No sé si eran familiares de él. Nosotros lo único que queremos es que incluso nosotros habíamos dejado ese tema por aparte, ya esa riña por aparte, era que ustedes tomen la decisión como ustedes deben de tomarla,
porque eran peleas para allá, para acá. Incluso después de ese problema hubo otro altercado donde estuvieron capturados ellos, y ahora se volvió con la captura de este muchacho, se volvieron las amenazas. Hay una muchacha, no sé el nombre, es trigueñita, que cada vez que pasa mi hermana la insulta, la mira mal, incluso ellos viven bajo. Nosotros trabajamos en la calle vendiendo, somos comerciantes de papa y vendemos papa en la calle, y lo que queremos es que respeten la integridad de nosotros, porque no tenemos ningunos enemigos. Nosotros trabajamos en la calle, y lo que pasa es que tememos por nuestra integridad, por nuestra vida, las de nuestros hijos, ¿sí? Mire que estamos en una, en una situación emocional muy difícil. Hemos perdido del problema de ellos para acá. Perdimos nuestro papá, que murió de cáncer, y hace 6 meses murió mi mamá. O sea, nosotros no queremos problemas con nadie, que ellos por favor respeten la integridad, que por eso lo hicimos, por lo legal, porque para eso están ustedes. Queremos que por favor, porque si nos pasaría algo, el único causante, si nos pasaría algo por la familia de ellos, o nos pasaría algo, el único causante de todo lo que nos pase sería el señor que está capturado, Kenner Matabanchoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Frente a lo que usted está solicitando, habrían las siguientes salidas. Usted está diciendo que existe algún tipo de factores de riesgo para usted, para su familia. Las víctimas, incluso las víctimas indirectas, como usted, que sería familiar de la persona que se tenía como víctima directa en este hecho, que falleció infortunadamente la señora Nancy Patricia Ibarra, pues también en su condición de víctima indirecta tiene derecho a intervenir, a ser enterado sobre el trámite de las audiencias que conciten esta investigación, y también a que se impongan o se reconozcan medidas de protección a su favor. Frente a este tema, si están relacionados con estos, podría comunicarse con el señor fiscal, a quien también le agradecería, doctor Miguel, tome contacto con el señor, ya sea en este momento o al finalizar la sesión de audiencia, para ponerle en conocimiento cuáles serían los mecanismos, si cabe esos hechos dentro de esta presente investigación, dentro de la solicitud que se pueda presentar, o es necesario dar apertura a otra investigación por lo que señala esos actos de amedrentamiento, o también el juzgado podría habilitar que esta situación pueda ser ventilada en sede de la petición de medida de aseguramiento que se tiene prevista, ya sea por conducto directo de el señor que se está presentando como hijo de la víctima, que tiene derecho a intervenir, o que sus preocupaciones puedan ser trasladadas al señor fiscal para que pueda sustentarlas conjuntamente. Pero si se opta por lo primero, que se pida algún tipo de medida específica, sí tendría la judicatura que precisar, o requeriría que la persona que nos está hablando y comentando esta situación sí se identifique en debida forma, es decir, encienda su cámara, nos exhiba un documento de identificación para tener certeza de qué persona se trata. Entonces, esa sería la postura y el planteamiento de la judicatura. Su señoría, Sí, señor fiscal. sí, efectivamente, la Fiscalía tiene conocimiento de ese tipo de agresiones, cuenta con una constancia, no del día de hoy, obviamente, pero tiene una constancia posterior a hechos en donde se presentaron también altercados adicionales, y pues obviamente la Fiscalía se tomará contacto con la víctima, con el hijo de la víctima, para ponerle en conocimiento lo que se debe hacer respecto a lo sucedido en el evento del día de hoy. Muchas gracias, señor fiscal. Entonces, se considera absuelta la inquietud y la preocupación de la persona que está interviniendo, y de todas formas la judicatura puede posibilitar su presentación e intervención en calidad de víctima para la audiencia siguiente que nos concita, que es la petición de medida de aseguramiento. Su señoría, me disculpo, ¿puedo hablar un momentico? Un momento, por favor, voy a dejar constancia de la reconexión y establecer si ya se han podido vincular correctamente desde la SIJIN. Doctor, Buenas buenas noches noches. nuevamente. Sí, Sí, señor, estos computadores están programados para apagarse a cierta hora.
Sí. Sí, se detuvo la audiencia en el momento en que ustedes nos advirtieron, no se avanzó más sobre el trámite que se estaba adelantando, se encontraba el despacho en la lectura de derechos en su condición de capturado. Se concede la oportunidad de intervenir por última vez al hijo de la víctima, porque sus manifestaciones y preocupaciones son objeto de otra audiencia o de otro trámite procesal. Y ya podrán ser esclarecidos por parte del señor fiscal. Entonces, la última intervención le permitiría el juzgado y ya se le indicó cuál sería el trámite a seguir. Doctor, si quiere, yo puedo prender la cámara. No lo hacía por seguridad, pero si no hay ningún problema, yo lo puedo prender la cámara. No queremos otra investigación, no queremos otra cosa nada más, sino que, por favor, o sea, que se acaben los problemas, que esta investigación sea la decisión que ustedes tengan que tomar, porque pues mi mamita quedó muy afectada. Pero queremos que la familia del señor, por favor, porque hoy bajando de la casa de mi hermana, porque yo la subió una persona en moto y me insultó, me dijo zapota, y entonces yo ya soy una persona que hago las cosas por lo legal. No queremos investigación, simplemente que el señor Kenner hable con la familia de ellos o con cualquier persona que nos quiera agredir, pero que nosotros no queremos tener problemas con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque una sobrina de él casualmente también la insultó a mi hermana a raíz de esta orden de captura. Mire que nosotros, incluso mi mamita en su lecho de muerte, ella no quería ya que no ni lo capturen, porque hasta mi mamita de corazón lo perdonó al Señor. Pero, como le digo, doctor, nosotros queremos que nos dejen vivir tranquilos, que ellos vivan tranquilos y que tengamos nuestra integridad tranquila. No para irse a otra investigación, nada más, sino que simplemente, o sea, que hable con la familia, porque si nos llegaría a pasar algo, entonces nos tocaría ponerle la demanda o otra investigación al señor Kenner. Muchas gracias. Respecto a sus manifestaciones, queda bajo su voluntad la presentación en cámara. Sí se requeriría establecer la identidad para algún tipo de solicitud en concreto que deba resolverse en esta audiencia. El juzgado debe poner de manifiesto que en este momento se están adelantando estas audiencias por unos hechos en específico y una audiencia de medida de aseguramiento atendería riesgos, pero respecto de la libertad del imputado, no de sus familiares, porque eso es un tema diferente, independiente, que no atañe estrictamente al comportamiento del señor imputado o a las actuaciones que se eh, reputarían de su alcance, de sus designios, de sus decisiones. Eventualmente, y eso puede que no esté dentro de su decisión, los hechos que usted manifiesta pueden ameritar una investigación diferente porque tendrían ocasión por cuenta de otras personas, otra motivación, otro tipo de comportamientos que deben ser examinados si son delictivos o no, si son lesivos o no, si ameritan investigación. Por eso le pretende el juzgado aclarar cuál es la naturaleza de estas diligencias que versan respecto a la situación jurídica del señor imputado, del señor Kenneth Armando Matabanchoy. Nos encontramos desarrollando la segunda audiencia, que es la de imputación, donde se le atribuyeron los hechos, donde se le indilgaron unos delitos, se le informaron unas penas, se va a indagar en este momento si él va a aceptar o no los cargos, previa imposición de derechos, y posteriormente, Fiscalía tiene previsto pedir, o así se ha anunciado, una medida de aseguramiento que aún no se sabe de qué naturaleza sea, porque no hemos iniciado esa parte, y como le señalaba, algún tipo de solicitud de su parte podría ser considerada por parte del señor fiscal, ya sea en esa petición, o le orientará frente a las salidas procesales, como él ya anunció esa disponibilidad de orientarlo a usted. Ahora, como le señalaba el despacho, usted tiene la posibilidad de presentarse en esta audiencia debidamente con la, digamos, con la exhibición de su documento de identidad, saber de quién se trata, y así el juzgado le podría conceder el uso de la palabra para que intervenga en la siguiente audiencia, que sería la de medida de aseguramiento. ¿Sí quedó comprendido?
Sí, su señoría, así quedé comprendido. Muchísimas gracias. Ya estamos comunicándonos, entonces yo ya, o sea, quiere que yo ahorita podría, o si no en la segunda audiencia, porque no tengo la cédula a la mano. Sí, para la Entonces, siguiente quedé audiencia comprendido. usted podría intervenir y presentarse como víctima, en tanto tendría esa familiaridad con la víctima directa que se identificó en este asunto. Bueno, bueno, su señoría, muchísimas gracias. Quedó totalmente comprendido. Gracias. Entonces se proseguirá con el trámite de esta segunda audiencia. Había quedado el despacho en la imposición de los derechos en su condición de imputado frente al señor Kenneth. Se retoma entonces esta imposición. Señor Kenneth, le decía el juzgado que usted tiene derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, a no autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, a que no se utilice el silencio en su contra, a que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si no llegaren a perfeccionarse, a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado, a tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades, a conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamentan, a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Igualmente a solicitar, conocer y controvertir las pruebas, a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda interrogar en audiencia a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de ser necesario, aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. Asimismo, a renunciar al derecho de no autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, y renunciar al derecho de tener un juicio público siempre y cuando se traten estos dos eventos de una manifestación libre, consciente, voluntaria, debidamente informada y en todos los casos con asesoramiento de su abogado defensor. Le informa asimismo que si usted acepta la formulación de la imputación, la sentencia en su contra será obligatoriamente condenatoria, pero obtendrá una rebaja de la pena a imponer en la proporción que le ha sido informada por la Fiscalía en esta audiencia. De esta forma, la judicatura le interroga nuevamente. Permítame un momento, verifique un dato y continúo con el interrogatorio de rigor. Sí, procede la judicatura entonces a ponerle de presente entonces que si usted opta por aceptar los cargos, no podrá posteriormente retractarse de esta decisión, pero obtendría una rebaja de la pena a imponer en la proporción que le ha sido informada por parte del señor fiscal, que podría ascender hasta la mitad de la pena a imponer. Enterado de estos derechos, me permito nuevamente a usted interrogarlo, señor Kenneth Armando Matabancho, y si acepta los cargos, no los acepta o guarda silencio.
Guardo silencio, señor juez. Es una postura válida y se deja registro de su manifestación. Adicionalmente, como quiera que existen unas víctimas determinadas dentro de la presente investigación, a quienes les podría asistir la expectativa o intención de procurar la indemnización de perjuicios, para salvaguardar esta expectativa, el despacho le impone la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro, de que trata el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, lo que implica que a partir de este momento y durante los 6 meses siguientes, usted tiene prohibido realizar la venta de las propiedades que tenga registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la Oficina de Tránsito Municipal y Departamental, y eventualmente establecimientos de comercio que tenga registrados o matriculados en la Cámara de Comercio de esta ciudad. Esa determinación se notifica en estrados y contra la misma no procede ningún recurso. Se concluye así la audiencia de formulación de imputación con la vinculación formal al proceso del señor Kenneth Armando Matabanchoy. Sería del caso continuar con la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Sin embargo, ya nos encontramos en avanzadas horas de la noche, las 9:18. El juzgado se ha encontrado también en audiencias continuas, ininterrumpidas prácticamente desde horas de la mañana, y ya la fatiga semella en el suscrito funcionario y también se ha agotado la audiencia sometida a términos, que es el control de legalidad de captura, y la Corte Suprema de Justicia ha indicado que estas audiencias lo ideal es que se hagan de manera concentrada, pero no implica tampoco que se hagan obligatoriamente de manera ininterrumpida, siempre y cuando se continúen dentro de un plazo razonable. Ese plazo razonable, considera el despacho, se cumple si se dispone diferir la continuación de estas audiencias para el día de mañana, restando solamente la petición de solicitud de medida de aseguramiento, para la cual se dispondría la franja comprendida desde las 8 de la mañana para agotar este acto procesal. Se interroga a las partes si se encuentran conformes con esta determinación del despacho y la hora propuesta. La Fiscalía. De acuerdo con la hora, señoría, no habrá problema. Muchas gracias. La Defensa. Señoría, a las 8 de la mañana tengo audiencia programada con el juzgado segundo penal del circuito. ¿Podría ser a las 9 de la mañana? A ver. El juzgado tiene audiencias a partir de las 10 de la mañana, otras programadas. Doctor, si el juzgado tiene la posibilidad, pero contando con la puntualidad de todas las partes, de la SIJIN, de Fiscalía, de la Defensa, empezar 8 de la mañana, se le podría decretar un receso, suspensión hasta de 1 hora, pero no. ¿Cuánto se demora la audiencia con el juzgado de conocimiento? Media. ¿Cuánto? Perdón, no le alcancé a escuchar, doctor Camilo. 8 hasta 8:30, doctor. Las 8:30 yo ya creo que estoy libre. Usted me decía que la tenía, perdón, a las 9 de la mañana. Ah, no, usted la tiene a las No, 8, me dice. Sí, a las 9 podríamos continuar Ya. con esa diligencia. Sí, no habría problema por parte del despacho, entonces se les ruega puntualidad para la conexión a las 9 de la mañana. Su señoría, Sí, doctor. discúlpeme, me interrumpo. ¿Qué posibilidad hay que la programemos a las 8:30 y pues conectarnos a esas horas y esperar a la espera del doctor para nosotros adelantar y poder ocupar todo el tiempo que se requiera para no entorpecer las audiencias que usted tiene con posterioridad? La defensa me dice que tiene una audiencia a las 8 de la mañana y que estimaría terminarla a las 8:30, ¿verdad, doctor Camilo? Sí. Señor defensor. Sí, doctor, correcto. 8:30 yo creo que está bien para reprogramar Entonces queda como hora definitiva para que la defensa pueda atender ese compromiso y también no entorpecer las diligencias que se encuentran programadas por parte del despacho. Se dispone la continuación de estas audiencias a partir de las 8:30 de mañana, 7 de febrero. Se les ruega puntual conexión y asistencia a todas las partes, sobre todo a los agentes captores. Por favor, nos colaboran con la puntualidad en la conexión
del señor imputado para mañana a las 8:30 de la mañana a través del mismo link. Se suspende en este estado estas diligencias, siendo las 9:22 de la noche. Quedan notificados en estrados de la fecha y hora de su continuación. Que tengan buen resto de noche y hasta mañana. Le Hasta resto de noche a mañana. todos. Hasta mañana.